61. El cuerpo grande es una puerta débil, todo es un ascensor débil. Necesito jarabe de azúcar de acción rápida, En momentos de desesperación, la gente realmente grita lo que hay más profundo en su subconsciente. En estos momentos, Old Who es un ejemplo perfecto de ello. ¿Cómo podría existir un oso tan monstruoso? No solo era varias veces más grande que el centinela del árbol, sino que sus movimientos eran tan ágiles que no se parecía en absoluto a un patán grande y torpe. ¿Qué pasó con el dicho sobre los osos que recogen maíz y lo dejan caer por el camino? ¿No dicen que cuanto más grande es un monstruo, menor es su inteligencia y más torpes sus movimientos? Así no funciona en absoluto. Cuando Old Who fue golpeado por primera vez, en realidad aún albergaba cierto deseo de resistirse. Es solo un oso grande y tonto. Déjame rodar y esquivar, santo cielo. Al segundo siguiente, los pobres, indefensos y débiles empañados una vez más se convirtió en una estrella fugaz, volando directamente fuera del bosque, estrellándose contra varios troncos de árboles tan gruesos como cuencos. Fue entonces cuando el viejo Who finalmente entendió un dicho. En el mundo de Elden Ring, también conocido como las tierras intermedias, cualquier maldito animal grande puede intimidarlo. Cuando el viejo Who se dio cuenta de esto y rápidamente montó su corcel espiritual Torrent para escapar, descubrió otra cosa que lo destrozó por completo. ¡Cielos! Este oso Smack no corría más lento que Torrent. Y lo más importante era que podía usar la boca. Un rugido de león sale de su boca, no, debería llamarse rugido de oso negro. Una poderosa onda de sonido destruyó árboles y flores, dirigiéndose directamente hacia la espalda de Tarnised. Auge. El trasero del viejo Who fue golpeado directamente por el cañón bucal del oso Smack y, con un gemido triste, su barra de salud ya estaba en el fondo. Torrent, hermano mayor Torrent, papá Torrent. Más rápido. Más rápido. El viejo Who estaba tan ansioso que casi lloraba, y el público había dejado de lado por completo sus pensamientos burlones. Incluso los espectadores que querían ver al viejo Who hacer el ridículo ahora apretaban fuertemente los puños. Estaban tan tensos que sus uñas casi se clavaban en la carne de sus palmas. ¿Quién había visto alguna vez una escena como esta? Corre. Corre rápido. Adelante y a la derecha, viejo Who. Gira rápido. Parece que hay una pequeña casa allí. Por el otro lado. Madre mía, qué ansiosa estoy. Date prisa. En el último momento, justo cuando estaba a punto de ser atrapado por el oso Smack, el viejo Who se bajó del caballo, se metió en la pequeña casa y, cuando puso su pata delantera, la poderosa ráfaga de viento provocada por el oso Smack entró corriendo tras él. Auge. El gran hermano oso dio una bofetada a la casa y el viejo Who solo sintió temblar el suelo. Un sudor frío le corría por la nuca, incluso en pleno verano. Si este oso destrozara la casa con una pata y la enterrara debajo, ¿no sería otra forma extraña de morir? Ya fue bastante humillante haber sido volado por un escarabajo pelotero mientras intentaba arrebatarle su piedra de queja. Golpe, golpe, golpe. El público también estalló en sudor frío. Esta casa no se derrumbará, ¿verdad? Es de piedra. Es muy resistente. Sigue pegando, caramba. Sigue pegando. El viejo Who escuchó aterrorizado. Cuando el oso Smack lo abofeteó y gritó de dolor, no huyó. En cambio, intensificó su ataque contra la casa de piedra. Sin embargo, la entrada a la casa de piedra era demasiado pequeña, apenas lo suficiente para que un deslustrado pudiera pasar. Las afiladas garras del oso Smack solo pudieron alcanzar un poco y su pata quedó atrapada en la puerta de piedra. El viejo Who, habiendo recuperado el sentido, incluso sacó su espada y le hizo una manicura al oso Smack, aunque el daño fue un rasguño lastimoso. Maestro manicurista Old Who. Técnico no. 22, viejo Who, a su servicio, jajajaja. Se fue, por fin se fue. Al darse cuenta de que no podía sacar nada de esa robusta casa de piedra, el oso Smack rugió hacia el cielo con rabia impotente y luego se alejó pesadamente. El viejo Who, completamente flácido, se dejó caer al suelo. Y resumió débilmente una estrategia que ni siquiera sabía que se convertiría en un clásico. Hermanos, cuando jueguen en el futuro, recuerden esta frase. Cuerpo grande, débil ante las puertas. El público estalló en carcajadas. Era comprensible que los monstruos fueran vulnerables al agua o al fuego, pero a las puertas. ¿Qué demonios era eso?
Lo que nadie sabía era que esta frase, cuerpo grande, débil ante las puertas, en un futuro próximo, junto con peludo, débil ante el fuego, armadura pesada, débil ante los rayos y todo es débil ante los ascensores, se convierten en estrategias clásicas atemporales en Elden Ring. Después de un breve descanso, el viejo Hu se levantó del suelo, recuperándose finalmente del terror de ser perseguido por el oso Smack Smack, una persecución que parecía un juego de atrápame si puedes, jejeje. Observó el interior de la casa de piedra oscura. Entonces el viejo Hu y el público se dieron cuenta de que aquello no era una casa ni una vivienda en absoluto. ¿Quién tiene un pozo cavado dentro de su casa? ¿Este es y el pozo de entrada al río Siotra? ¿Deberíamos estar todavía en Ningangfu, o no? Me refiero a Ningfugam, no. Creo que se llama Ninfogram, ¿verdad? El viejo Hu no sabía que, de hecho, nunca pronunció correctamente el nombre del Ingrave hasta el final. El problema es que parece que no vimos ningún río en la superficie antes. El público asintió. Aparte del océano infinito a lo lejos, no parecía haber ríos cerca del Ingrave. Qué extraño. Por lo que parece, este pozo de entrada conducía a un río subterráneo llamado río Siofra. Pero por su apariencia, este pozo no parecía destinado a sacar agua. La boca era lo suficientemente grande como para que una docena o más de empañados pudieran entrar cómodamente sin sentirse apretados. Lo entiendo. De repente, el viejo Hu gritó emocionado, casi ensordeciendo los oídos ya atormentados de la audiencia. Debe haber un tesoro bajo este río Siofra. Entré por casualidad, y este pozo de entrada está en algún rincón del bosque. Debe haber un tesoro ahí abajo. Mientras hablaba, los ojos del viejo Hu brillaron. Lo más importante ahora era conseguir equipo y armas. Acababa de escuchar a un espectador en la transmisión en vivo decir que PDD ya había conseguido un escudo de caparazón de tortuga de algún lugar, y era increíblemente poderoso. PDD se había transformado en una versión robusta de las tortugas ninja, arrasando con todo en Limgrave. Y el viejo Hu, que todavía usaba su espada inicial, llevaba mucho tiempo picando de envidia. ¿A quién le importaba lo que había ahí abajo? Como mucho, sería un soldado cabeza de calabaza y un oso Smack Smack. Lo peor que podría pasar era morir y recargar. Con un clic, el viejo Hu tiró directamente de la palanca al lado del pozo de entrada. Espada en una mano, escudo levantado en la otra, contuvo la respiración, esperando tranquilamente lo que fuera que saliera de la entrada de abajo. Pasó mucho tiempo. Audiencia. Y viejo Hu. Todos tenían una línea negra sobre la cabeza. Un modismo chino común para decir sin palabras o exasperado. ¿Qué pasa? Ha pasado tanto tiempo, pero después de tirar de la palanca junto al pozo, ¿sigue sin haber ningún cambio? El peor parado fue el viejo Hu, quien había estado manteniendo su pose de combate junto al pozo quién sabe por cuánto tiempo, solo para que todo fuera una pérdida de esfuerzo. Justo cuando el viejo Hu estaba a punto de quejarse de que el viejo sinvergüenza Suchen había creado algún tipo de error, un zumbido bajo provenía del pozo y se acercaba cada vez más. La luz de la luna que se filtraba desde afuera de la habitación brillaba sobre el pozo, y el viejo Hu y el público quedaron atónitos. Lo que surgió de las profundidades del pozo no era un monstruo, ni un cofre del tesoro, y ciertamente no alguna bella mujer común en las tramas melodramáticas. Solamente una gran losa de piedra vacía. Una gran losa de piedra con la que el viejo Hu y el público estaban demasiado familiarizados. ¿Esto es y un ascensor? De repente, a Old Hu se le puso la piel de gallina. Si ese era el caso, ¿iba al río subterráneo? En un instante, innumerables ideas fantásticas pasaron por las mentes del viejo Hu y su audiencia. Cosas como los ríos celestiales subterráneos de las novelas de saqueos de tumbas, o el río de la inmundicia de las novelas del Señor de los Anillos y lo único que se pudo confirmar fue que en ese momento, Old Hu era el único streamer de toda la red que había tropezado accidentalmente con el pozo de entrada del río Siofra. La voz del viejo Hu tembló levemente, nerviosa y emocionada a la vez. Vamos a ir bajar y ver. Veamos qué clase de lugar es realmente este río Siofra. 62. Como un sueño, como una burbuja, como una sombra, el mundo subterráneo. El viejo Hu nunca había estado en un ascensor tan largo en su vida. Ni en la realidad ni en los juegos. Ahora, en las tierras intermedias, dentro de este elevador de pozo casi infinitamente largo que conduce al río Siotra, el viejo Hu había estado viajando durante una cantidad de tiempo desconocida. Algo no está bien. Algo no está bien. Cuanto más lo pensaba, más equivocado le parecía. El viejo Hu de repente sintió un hormigueo en el cuero cabelludo.
Es bien sabido que Elden Ring es un juego de mundo abierto. En la superficie, los jugadores son libres de ir a donde quieran. Pero a la inversa, y no es también libertad de Suchen poner monstruos de alto nivel o jefes de alto nivel donde quiera. El viejo Hu de repente se puso de pie en el ascensor. Al mirar hacia abajo, lo único que podía ver eran las simples losas de piedra bajo sus pies. El ascensor del río Siofra todavía estaba descendiendo. El hueco del ascensor estaba envuelto en una oscuridad neblinosa, como una noche interminable que jamás despertaría. El viejo Hu solo podía ver el tenue resplandor azul que emanaba de las losas de piedra. Aturdidos, el viejo Hu y el público incluso sintieron que estaban tomando un ascensor al 18º nivel del infierno y no, debería ser como llegar al abismo más profundo de las tierras intermedias. El público sintió un hormigueo en el cuero cabelludo, como si este viaje al subsuelo no tuviera fin. ¿Cuánto tiempo más, viejo Hu? Vamos directo al centro de la Tierra, ¿no? Por cierto, viejo Hu, ¿sientes el traje áptico de realidad virtual simulando aire caliente? Hablando de eso, todavía me parece un poco extraño. Eres el único en toda la red que ha venido a este río Siofra. No te han estafado, ¿verdad? Acabo de revisar las habitaciones de otros Streamers. Zoush y Aoi se topó con un bastón meteorito. Dicen que se pueden invocar meteoritos con solo agitar el bastón. El equipo de Zoush y Aoi ya está furioso. Al oír el último comentario, el viejo Hu, que había planeado quedarse sentado sin hacer nada en el ascensor de piedra, se levantó de repente. Gran meteoro Astel. Así se llama la habilidad. Rayos, solo pensarlo mola. ¿Por qué otros consiguen buen equipo y se burlan del juego, mientras a mí me persiguen osos y me muerden perros, y ahora estoy atrapado en este maldito ascensor? Santo cielo. Estamos aquí. La losa de piedra bajo sus pies se detuvo de repente. El descenso vertical del hueco del ascensor, previamente completamente oscuro, de repente se iluminó. Por un momento, el viejo Hu incluso tuvo una ilusión. Está claro que tomó el ascensor subterráneo, ¿verdad? Es tan brillante, es como salir a la superficie y ver el sol. Al segundo siguiente, cuando vio la aparición repentina de una roca subterránea, charcos que reflejaban una luz tenue y pilares y estalactitas húmedas y resbaladizas frente a él, el viejo Hu se dio cuenta. No y caramba, estoy bajo tierra. ¿Qué tan profundo es este subsuelo? Es tan profundo. El viejo Hu bajó del ascensor con incredulidad, todavía sosteniendo una espada en una mano y un escudo en la otra. Caminó con cautela, paso a paso, avanzando lentamente con cuidado. Pero con cada paso, el viejo Hu y el público se quedaron aún más asombrados. Lógicamente a tanta profundidad bajo tierra no debería entrar ninguna luz, ¿no? En la transmisión en vivo, un experto conocedor incluso calculó que, basándose en el tiempo de descenso del ascensor y teniendo en cuenta la altura y la zancada aproximadas de Tarniset, habían descendido al menos 4 o 5 kilómetros bajo tierra. Una zona subterránea tan profunda debería ser tan eternamente oscura como el fondo del océano, lo que provoca que muchas personas sufran de batofobia. Pero la luz de las estrellas, refractada por innumerables paredes de roca, se reflejaba en los charcos del suelo, brillando en la superficie del agua. ¿Y qué estaba pasando exactamente? En este momento, no solo Old Hu y la audiencia de la transmisión en vivo, sino también las audiencias de los canales de otros streamers acudieron corriendo. Incluso los ejecutivos y empleados comunes de varias compañías de juegos importantes, que se preparaban para irse a casa después de trabajar horas extras esa noche, cambiaron de canal, dejaron de trabajar y cambiaron las transmisiones en vivo. De repente, todos inundaron la transmisión en vivo de Old Hu, el único en toda la red en ingresar a las profundidades subterráneas de las tierras entre. El número de espectadores comenzó con 2 millones, luego 5 millones, y cuando Old Hu estaba a punto de emerger del sinuoso y apartado camino, el número de espectadores en vivo en la transmisión casi alcanzó los 8 millones. Un solo comentario breve de cada persona habría colapsado la transmisión. Al final, el sistema de comentarios de la transmisión simplemente falló. Una transmisión masiva de primer nivel con 8 millones de espectadores, pero el chat público fue más limpio que en cualquier otro lugar. Todos los espectadores, ejecutivos y empleados comunes de las compañías de juegos, con diversas emociones complejas, miraron fijamente mientras Old Hu caminaba paso a paso fuera del estrecho y tortuoso camino irregular. Ya casi llegamos, parece que hay luz ahí adelante. Y hoy la palabra sagrado fue ahogada con fuerza en la garganta del viejo Hu. El siguiente momento, el mundo entero quedó en silencio. La transmisión en vivo también quedó en silencio.
Cada espectador, cada ejecutivo y cada empleado común de una empresa de juegos, sus ojos se abrieron más que nunca y se volvieron perfectamente redondos. Porque en este momento, todo el mundo sintió que habían presenciado la escena más onírica de sus vidas. Saliendo del camino aislado y mirando hacia arriba, vieron sobre el vasto firmamento, un cielo lleno de estrellas incrustadas como diamantes, su luz dispersándose libremente, abriendo innumerables grietas a través de la oscuridad densa e impenetrable. Todo el mundo subterráneo era como un escenario enorme, con el firmamento como su cúpula y las innumerables estrellas plateadas como focos brillantes, proyectando una luz moteada sobre el terreno irregular de abajo. Si fuera solo eso, no habría sido suficiente para dejar a Old y a todos los espectadores sin palabras y estupefactos. Lo más fascinante aún estaba por venir. Mirando hacia arriba, innumerables templos, como la Acrópolis de Atenas, se alzaban bajo la cúpula, y debajo de cada templo había enormes pilares de piedra, y cada uno de ellos requería que docenas de deslustrados se tomaran de la mano para rodearlo, sosteniendo majestuosamente la enorme cúpula subterránea. Pasó un minuto entero antes de que el viejo Hu finalmente logró pronunciar sus primeras palabras después de ver esta cúpula subterránea. Es demasiado onírico y no puede ser real y no puede ser real. Él negó con la cabeza, luego asintió y luego volvió a negar con la cabeza. Al final, se sintió confundido, pero aún así se negó a apartar la mirada de la vasta extensión de estrellas. Como si quisiera grabar para siempre esta escena onírica, etérea y absolutamente misteriosa en el rincón más profundo de su memoria. Mientras tanto, fuera de la transmisión en vivo, ejecutivos y personal técnico de las principales compañías de juegos, modeladores, animadores, artistas conceptuales de juegos y diseñadores de niveles, cada uno tenía un solo pensamiento en su mente. ¿Es Suchen el dios de la industria del juego? Al igual que este mundo subterráneo frente a ellos, era impresionante y grandioso, pero increíblemente etéreo. Después de un largo tiempo, el viejo Hu finalmente despertó de ola tras ola de shock. Su voz tembló aún más y su dedo vaciló mientras señalaba el cielo estrellado del mundo subterráneo. No, y este no es un cielo estrellado real. Estos son muros de piedra diseñados para hacer creer a todos los habitantes del mundo subterráneo que pueden ver las estrellas. Este es un enorme mundo subterráneo con forma de arco, excavado directamente debajo de las tierras intermedias. Antes de que el viejo Hu terminara de hablar, ni siquiera se había dado cuenta de lo lejos que había caminado a lo largo del suave río Siofra. Justo cuando el público estaba a punto de preguntar de dónde los residentes del mundo subterráneo verían las estrellas, un silbido aterrador atravesó el aire. Una flecha, brillando con una luz blanca reluciente, atravesó una miríada de luces estelares y se hundió directamente en la espalda del deslustrado. 63. Minotauro vs. Guerrero del amor puro. El viejo Hu nunca soñó con eso. En un momento dado, acababa de presenciar un paisaje impresionante y sobrecogedor. El siguiente fue apuñalado como un puercoespín. Junto con los Tanised en el juego, cuando son atravesados por gruesas flechas disparadas desde quién sabe dónde, emiten un grito grotesco, divertido y miserable. Al instante, la atmósfera de asombro de toda la transmisión en vivo sobre el mundo subterráneo se hizo ánicos. Maldita sea, a estos japoneses subterráneos les corresponde el derecho de no ver nunca las estrellas en el cielo. El viejo Hu abrazó a Torrente y de su boca escupió un torrente de maldiciones. Ni siquiera montando a caballo se podían librar de esas flechas. Eran gruesas y grandes, brillantes y relucientes, cada flecha más larga que la altura del deslustrado. E incluso tenían una función de seguimiento. En un instante, el viejo Hu se había convertido en un puercoespín humano empalado con 3 o 4 flechas brillantes. El frasco sagrado en su bolsillo estaba vacío desde hacía tiempo, y una vez más estaba corriendo a través del bosque subterráneo y el río poco profundo, apenas aferrándose a la vida. ¿No es esto mucho mejor que un deslustrado o un idiota con espada? ¿Quién demonios me disparó? Ustedes deberían ser ese señor Beelden. ¿Es esto un misil de crucero? ¿Cómo es tan preciso? Oh, no. Una flecha brillante apuntada con precisión explotó una vez más el crisantemo del viejo Hu. Una flecha aplastó al hombre y al caballo contra el suelo. Con el grito del viejo Hu, la familiar pantalla de la muerte apareció en la transmisión en vivo quién sabe cuántas veces. Base de lanzamiento de misiles Siofra. Entonces todos los que están bajo tierra son dioses francotiradores. 3 flechas persiguiendo almas. ¡Qué genial! Siento que los deslúcidos vinieron a las tierras intermedias solo para que los pusieran en evidencia.
¿No lo entiendes? Ver al viejo Hu cubierto de flechas de esa manera, se llama flechas prestadas del viejo Hu. ¿Por qué no vuelves a la superficie, viejo Hu? Este lugar no es para ti. Los espectadores en la transmisión en vivo todavía estaban aconsejando seriamente a Old Hu que regresara, pero ¿quién hubiera pensado que Old Hu no escucharía? Ni siquiera he visto la cara del enemigo todavía, ¿regresar para qué? Morir tan inexplicablemente. Esta vez, el viejo Hu fue mucho más cauteloso y aprendí de sus errores. Tomó un desvío deliberadamente. Ya lo veo. Es este cabrón. Vaca y Minotauro. ¿Y por qué carajo brilla? El viejo Hu se estremeció, encogiéndose entre la hierba alta, mirando a los varios hombres corpulentos en la distancia con cuernos de toro en sus cabezas. Algunos estaban dispersos, preparando arcos y flechas en alerta, mientras otros sostenían hachas gigantes y patrullaban en grupos. Mirando alrededor, en el vasto bosque, los acantilados y a lo largo de las riberas poco profundas del río, había al menos docenas, si no cientos, de minotauros esparcidos por todas partes. Viejo Hu. Dios mío. Los espectadores en la transmisión en vivo también estallaron en risas. Fue la primera vez que se dieron cuenta, entonces los minotauros realmente se ven así. Así que, viejo Hu, te derrotó un minotauro. Te lo mereces por ser un cornudo. ¡Viva el guerrero del amor puro! Los espectadores se burlaron y observaron felices como el viejo Hu ni siquiera se atrevía a montar su caballo, agachándose y escabulléndose tímidamente. Delante había un minotauro solitario, con la cuerda del arco tensada y la flecha preparada. El viejo Hu miró atentamente. Dios mío. ¿No era este el arquero minotauro que acababa de dispararle a un puercoespín de Landsbetuen? La flecha en la mano de este minotauro no solo era gruesa y grande sino también brillante, claramente el némesis del empañado. Me acercaré sigilosamente y lo apuñalaré por la espalda. El viejo Hu no era competente en muchas otras cosas en ese momento, pero agacharse en la hierba y acercarse sigilosamente a la gente era algo que realmente dominaba. Un momento después, ya se había arrastrado detrás del arquero minotauro. Te voy a penetrar el culo. Con un grito de Chunibyo, el emocionado viejo Hu apuñaló el crisantemo del minotauro con su espada. Basándose en su experiencia pasada de penetrar a los soldados de Godric, el viejo Hu pensó que esta puñalada por la espalda sería suficiente para derrotar al minotauro. Después de todo, los arqueros siempre han tenido miedo del combate cuerpo a cuerpo. Todo el mundo conoce este principio. Él no lo esperaba. Después de ser penetrado por el viejo Hu, el arquero minotauro solo dejó escapar un aullido, luego se giró y se levantó del suelo, sacando enojado un cuerno detrás de él. El viejo Hu se quedó estupefacto. No reaccionó por un momento, este arquero se estaba preparando para convertirse en un luchador cuerpo a cuerpo. Inmediatamente después, escuchó el sonido estridente de la bocina. De repente, los tranquilos arbustos y pequeños árboles que los rodeaban vieron a varios minotauros brillantes con espadas y hachas cargando con fuertes golpes. La primera reacción del viejo Hu fue: este minotauro con cara de perro pidió refuerzos. El viejo Hu estaba tan asustado que casi se orinó en los pantalones, rápidamente silbó para llamar a su corcel espiritual y galopó hacia la noche. Maldita sea, no hay ética marcial. Si no puedes ganar, ¿por qué pides refuerzos? Engañar. Emboscar. Yo, un deslustrado. ¿Esto es bueno? Los espectadores vieron cómo el viejo Hu gritaba una vez más, convirtiéndose en un puercoespín, e incluso el trasero de Torrent fue alcanzado por una flecha larga y gruesa. Todos estaban a la vez molestos y divertidos. Viejo Hu, ¿no eras tú el que estaba emboscando a los demás hace un momento? Si eres injusto, no culpes a los minotauros por ser injustos, jajaja. A todos ustedes solo les importa cuántas flechas recibió el trasero del deslustrado, solo yo siento lástima por Torrent. Presa del pánico, el viejo Hu no tenía idea de hacia dónde ir, solo sabía que un grupo de minotauros cargaba detrás de él. Afortunadamente, había aprendido por experiencia que esas absurdas flechas de rastreo de alta tecnología eran imposibles de esquivar, por lo que el viejo Hu simplemente se zambulló en cualquier grieta de roca o árbol que encontró en el camino. Se apoyó en varias coberturas y corrió alocadamente. ¡Caramba! Estoy exhausto. Por fin me deshice de estos minotauros y Al momento siguiente, el viejo Hu, que estaba a punto de recuperar el aliento, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Había estado corriendo por su vida sin una dirección clara, y ahora parecía y había llegado a un lugar donde no debería estar. ¿Por qué estaba tan vacío aquí ahora?
No solo no pudo ver ningún minotauro, sino que ni siquiera vio algunos pilares adecuados. Los alrededores eran un área increíblemente abierta. Un sentimiento extremadamente siniestro surgió en el corazón del viejo Hu. Sus piernas, que no habían temblado incluso cuando era perseguido por los minotauros, ahora temblaban como un colador. Esto claramente parecía una arena de batalla de boss. Correr. Además de las puñaladas por la espalda sigilosas, otra habilidad que Old Hu había desarrollado durante sus pocas horas en las tierras intermedias era: si no puedes vencerlos, corre. Si no puedes provocarlos, ¿no puedes al menos evitarlos? Parece que realmente no puedes evitarlos. El viejo Hu lloró y los espectadores rieron. Porque cuando el viejo Hu se giró para huir y prepararse para escapar, encontró que en algún punto detrás de él, un muro de niebla había aparecido inexplicablemente. Justo cuando el viejo Hu miraba la pared de niebla, queriendo llorar sin lágrimas, maldiciendo al viejo pícaro Suchen por engañarlo y emboscarlo, un silbido misterioso y etéreo vino detrás de él. El viejo Hu tembló y miró hacia atrás, la primera palabra que le vino a la mente fue Patronus. Un alce superagrandado, de decenas de metros de largo y más de 10 metros de alto, brillaba con una luz misteriosa por todo su cuerpo. Incluso el firmamento estrellado, repleto de estrellas deslumbrantes, palidecía en comparación. Innumerables rayos de luz, como una galaxia fluida, fluían sobre esta etérea bestia gigante. Misterioso, magnífico. Lo único que el viejo Hu podía asociar con esta criatura en su mente era el Patronus invocado por el encantamiento Patronus en el juego de Hogwarts y Ancestro y Espíritu Ancestral. A esto se le llama Espíritu Ancestral. ¿Cómo se supone que voy a luchar contra esto? Y el viejo Hu observó con desesperación cómo este jefe colosal, el Espíritu Ancestral, se acercaba paso a paso, acercándose lentamente. Con cada paso el suelo parecía temblar. El viejo Hu, sin pensar en resistirse en absoluto, estaba a punto de cerrar los ojos con desesperación. Pero antes de que sus ojos pudieran cerrarse, de repente todo lo que tenía delante se volvió negro. El espíritu ancestral, las vastas estrellas, la pared de niebla, todo desapareció. Incluso los comentarios en viñetas de la transmisión en vivo parecieron desaparecer instantáneamente. ¿Qué está pasando? Por un momento, el viejo Hu pensó que había transmigrado. Al igual que la trama de muchas novelas cliché, jugar un juego y luego transmigrar al mundo del juego. En ese momento, el primer pensamiento del viejo Hu fue: sabía que no debería haberme comportado como un dios antiguo. Justo cuando el viejo Hu estaba dejando volar su imaginación, un olor a quemado llegó a su nariz. No, no es una maldita transmigración. Madre mía. ¿Qué se está quemando? Santo cielo. ¿Lo estás escuchando en el estanque de novelas? ¿Se quemó la tarjeta gráfica? El viejo Hu se quedó mirando fijamente la carcasa del ordenador, de la que salía una columna de humo, completamente aturdido. 64. Las computadoras de los jugadores fallaron. El viejo Hu no sabía que cuando la tarjeta gráfica de su computadora explotó, su transmisión en vivo también explotó. La última escena que vio el público del arroyo del viejo Hu fue una criatura gigante parecida a un ciervo llamada Espíritu Ancestral, caminando por el aire. Incluso a través de la pantalla, podían sentir el aura aterradora de las montañas derrumbándose y la tierra rompiéndose. Entonces, justo cuando el viejo Hu cerró los ojos y se quedó tendido, y el espíritu ancestral estaba a punto de pisotear al deslustrado hasta convertirlo en polvo con un pisotón de guerra, la transmisión en vivo se volvió negra instantáneamente. El Streamer está en camino. Todos los espectadores tenían líneas negras en sus caras. ¿Qué diablos está pasando? ¿Se quedó flácido en el momento crucial? No es como si fuera vergonzoso entrar accidentalmente en un mapa de alto nivel y ser pisoteado hasta la muerte por un gran jefe. ¿Es necesario finalizar la transmisión a la velocidad de la luz de esa manera? El público se dio cuenta tarde de que ver cómo maltrataban al Streamer era mucho más interesante que ver cómo maltrataba al jefe. Ahora que Old Hu se desconectó, todos estaban descontentos. Viejo Hu, regresa aquí. Viejo Hu, esto se llama humillación insoportable. Si no puedes vencer al espíritu ancestral, desconecta el cable de red. A esto le llamas no jugar limpio. Y hablando de eso, ¿el período de prueba no está casi por terminar? Si los comentarios no lo hubieran mencionado, la mayoría de los espectadores no lo habrían notado. Esta prueba de Elden Ring fue completamente diferente a la prueba anterior de Hogwarts. El juicio de Hogwarts tenía una ceremonia de selección, y antes de eso, los jugadores podían jugar todo el tiempo que quisieran.
Pero esta prueba de Elden Ring explícitamente solo les dio a los jugadores 3 horas. Una vez que pasarán 3 horas, ya fueras Zoush y Aoyu Zoudaji, todos serían expulsados de la red. Queda media hora. El viejo Hu ya lleva 2 horas y media tocando. Vamos, 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 todos apúrense y miren a otros streamers. Escuché que algunas serpentinas incluso se adentraron en el desolado desierto rojo de Gobi. Es increíblemente árido. Parece que se llama Kaelit. He oído que incluso hay dragones gigantes. Genial. ¿Qué dragones? Solo fui a observar, y Daimei estaba dando vueltas sin rumbo y se topó con él. Un grupo de zombies que salieron arrastrándose del fuego la mordió hasta las lágrimas. ¿Zombies, en serio? Seguro que no te has equivocado de lugar. La transmisión en vivo de Old Who, que tenía 7 millones de espectadores hace un momento, perdió instantáneamente la mitad de ellos. Después de todo, solo hubo 3 horas de tiempo de prueba, y todos los transmisores del juego se apresuraron a transmitir la versión de prueba de Elden Ring lo antes posible. Si se pierde un minuto, el público no sabrá cuánto paisaje se ha perdido. Ahora bien, era casi imposible encontrar un streamer con la misma ruta de exploración. Había todo tipo de rutas extrañas. No os vayáis, hermanos. No os vayáis. Justo cuando el número de espectadores en la transmisión en vivo estaba cayendo en picada, Old Who finalmente se conectó. Antes de que el público pudiera quejarse de que él había quitado el cable de Ready Widow, de repente se dieron cuenta de que Old Who ahora estaba transmitiendo con su teléfono. Viejo Who, ¿por qué estás transmitiendo con tu teléfono? ¿Dónde está tu computadora? ¿Dónde está mi anillo de Elden? El viejo Who tenía una expresión amarga y agraviada, y su voz era incluso más trágica que la de un hombre testarudo que había explotado con una gran flecha. Mi computadora explotó. Audiencia. Interrogación de cierre. Cuando el viejo Who enfocó la cámara de su teléfono en la computadora, aunque ya no humeaba, estaba completamente quieta, sin sonido ni movimiento. Estaba completamente muerta. Mi tarjeta gráfica huele a quemado, de lo contrario pensaría que tengo la cara de un dios antiguo y viajé a las tierras intermedias. El público escuchaba con el rostro surcado por líneas negras. ¿Qué clase de pensamiento tiene el viejo Who? Increíble. ¿Es por jugar a este juego? ¿O descargaste algo en secreto en segundo plano y dañaste tu tarjeta gráfica? Dios mío. ¿Descargaste algo y te volaste la tarjeta gráfica? Tienes una imaginación desbordante. ¿O hay algún problema con este nuevo equipo de realidad virtual? La audiencia en la transmisión en vivo hizo varias conjeturas, mientras que el propio Old Who no tenía idea. ¿Quién sabe por qué explotó la tarjeta gráfica al jugar? ¿Será por el espíritu ancestral? Tal vez fue ese pisotón que sacudió al mundo, los efectos visuales eran simplemente demasiado hermosos e incluso la tarjeta gráfica colapsó. ¿Soy el único en toda la red que tiene tan mala suerte en este momento? No solo me he metido en una guarida de monstruos de alto nivel, sino que ahora ni siquiera puedo jugar. Ni siquiera puedo pedirle prestado un ordenador a nadie. Todos son adictos a Elden Ring. Justo cuando el viejo Who hizo esto con cara de tristeza, preguntándose si alguien podría prestarle una computadora para jugar, su transmisión en vivo explotó de repente. La computadora del PDD también explotó, caramba. El PDD se asustó tanto que casi le da un ataque de asma. A Zoush y a Aoyu le pasó lo mismo. Parecía tener algo de podredumbre célida en ese momento, fue aterrador. Explotó de repente. Inmediatamente después, los comentarios sobre el mal funcionamiento y el bloqueo de las tarjetas gráficas de las computadoras de varios streamers, o incluso la imposibilidad de reiniciarse, llegaron como copos de nieve. Los músculos faciales del viejo Who se contrajeron en estado de shock, simplemente no podía creer lo que veía. No hace falta decir que esto fue sin duda gracias al Elden Ring de Suchen. También hubo muy pocos elegidos cuyas tarjetas gráficas y computadoras no tuvieron problemas, pero eso fue extremadamente raro. La mayoría de los streamers que transmitían Elden Ring ahora tenían distintos grados de problemas con sus computadoras y tarjetas gráficas. Era solo una diferencia entre grave y leve. Los casos graves eran como el de Old Who, incapaz incluso de arrancar. Los casos más leves aún podrían reiniciarse, pero se bloquearían o tendrían pantallas distorsionadas tan pronto como ingresaran a Elden Ring. Esta vez sí que ocurrió algo grande. Al mismo tiempo, en los edificios de las sedes de grandes empresas como G-Factory y Goose Factory. Al mismo tiempo se escuchó una ovación. La multitud que aplaudía estaba compuesta por altos ejecutivos representados por Yu Tao, Ma Fei y Wan Fan.
Estos son los directivos que ven los juegos simplemente como herramientas para explotar a los jugadores. Esto se ha intensificado. Ahora veamos cómo Suchen limpia este desastre, jajajaja. Maffei de J-Factory miró las transmisiones en vivo, algunas completamente negras, algunas con pantallas distorsionadas y algunas simplemente mostrando transmisor fuera de línea. Por fin se rió sin control. No podía recordar cuántos días habían pasado desde que se rió con tanta ganas, desde que Suchen y Tianji Game Company irrumpieron en escena. Este fue el karma de Suchen. Ahora veamos cómo limpias este desastre. Las tarjetas gráficas solo existen para trabajar. Las computadoras también. Dejaste que los gráficos fueran tan buenos. Te disparaste en el pie. Y subiste el costo de producción de los videojuegos en la industria. Te lo mereces. Veamos entonces cómo los jugadores exigen una compensación a su empresa. Cada centavo que ganaste lo escupirás, ni un centavo menos. Maffei dijo con fiereza, y todavía no sintiéndose satisfecho, escupió al suelo. Varios subordinados que vinieron a entregar el informe del modelo Melina no pudieron evitar asentir cuando escucharon las palabras de Maffei. Las tarjetas gráficas de este mundo en realidad no eran malas, incluso bastante avanzadas. Con un proceso de fabricación de chips de 5 nanómetros, el mercado se dividió equitativamente entre Nvidia y AMD. Sin embargo, aunque las tarjetas gráficas fueron creadas inicialmente para juegos, su desarrollo posterior se inclinó completamente hacia el modelado de trabajo y el cálculo científico. En otras palabras, las tarjetas gráficas de este mundo podían manejar las funciones de procesamiento de gráficos del juego de Suchen, pero no tenían optimización del consumo de energía en este sentido. En cambio, operaron de una manera sobrecargada y consumidora. Es solo que la escala del mundo abierto de Hogwarts anterior y el detalle de los gráficos no eran tan exigentes como Elden Ring, por lo que este problema recién estalló hoy. En pocas palabras, es como si a un atleta le hicieras especializarse en carreras de resistencia de larga distancia y de repente le hicieras hacer 10 sprints de 100 metros a toda velocidad. Los problemas surgirían durante la última vuelta. En ese momento, la atmósfera dentro del edificio de la compañía de juegos Tianji de Suchen era tensa sin precedentes. Jefe, ¿qué hacemos? 65. La chaqueta de cuero de Nvidia está llegando. La oficina estaba llena de todos los empleados de Skyward Games. Cuando digo todos los empleados, en realidad solo éramos 9 personas. Cada departamento tenía solo una persona y el negocio recién comenzaba, por lo que la expansión de cada departamento ni siquiera había comenzado. Las cosas ya estaban bastante complicadas, y ahora, de repente, otra bomba había caído, dejando a los jóvenes subordinados de Suchen completamente desconcertados. ¿Es posible hacer explotar una tarjeta gráfica jugando a un juego? ¿Quién carajo ha oído hablar de eso alguna vez? Tienes que saber que antes de Hogwarts y Elden Ring, los juegos en Blue Star eran solo solitario, contra y Happy Farm. Las tarjetas gráficas de Blue Star en ese momento ni siquiera tenían una ligera carga al tratar con estos juegos. ¿Quién hubiera imaginado que resultaría así? La clave fue que no fue un incidente aislado. Ahora, una transmisión en vivo tras otra se estaba volviendo negra. Los streamers indefensos no tuvieron más opción que transmitir usando sus teléfonos. Incluso varios temas de tendencia en Weibo trataban sobre Elden Ring haciendo explotar las computadoras de los jugadores. Jefe, ¿vamos a tener que compensar a los jugadores ahora? ¿De qué tonterías estás hablando? Ni siquiera estamos seguros de que sea nuestro problema todavía. Mira, además de los streamers, parece que muchos jugadores también están teniendo problemas. Se acabó. La versión de prueba ya estaba explotando en el mercado, y entonces sucede esto. La oficina estaba alborotada. Mientras tanto, Suchen acababa de responder el correo electrónico de Gaben Ewell desde la plataforma Steam. En el correo, Gaben Ewell quería conocerlo en persona, algo completamente inesperado para Suchen. No podía entender por qué Gaben Ewell querría conocerlo personalmente. Como jefe de la plataforma, ¿por qué Gaben Ewell se reuniría con un desarrollador de juegos bajo su mando? Si se publicara esta noticia, sería un gran shock para la industria del juego. Después de pensarlo mucho, Suchen todavía no entendía por qué Gaben Ewell movería su enorme cuerpo de 300 libras para volar a través del Pacífico y encontrarse con él. El misterio solo se revelaría cuando el jet privado de Gaben Ewell llegó 3 días después. Pensando en jets privados, parecía que también podría conseguir uno para probar. De esa manera, cuando saliera a negociar con Marvel, Warner y esa gente en el futuro, su aura sería lo suficientemente fuerte, ¿verdad?
Los pensamientos de Suchen divagaban, completamente inconscientes de hacia dónde habían volado. Y sus subordinados, al ver el comportamiento tranquilo de Suchen, realmente sintieron que el emperador no estaba preocupado, pero los eunucos sí. Uno a uno, se convirtieron en reyes ansiosos. Jefe. Jefe. ¿Qué hacemos ahora? Jefe, diga algo. Suchen finalmente salió de su contemplación y miró a sus ansiosos subordinados. Luego miró los informes de errores de la tarjeta gráfica del jugador, que llegaban como copos de nieve a la pantalla de la sala de conferencias. Su expresión, sin embargo, era sorprendentemente tranquila. Él simplemente dijo: Lo sé. Todos. Interrogación de cierre. Los ojos de los subordinados estaban más abiertos que nunca. ¿Cómo que lo sé? Hermano mayor, puedes ser más indiferente. Quizás esas grandes empresas, tan logas, ya estén pendientes de este incidente repentino, listas para apuñalarnos por la espalda. Si no me equivoco, pronto alguien vendrá a buscarnos. Vayan a hacer lo que tienen que hacer. La reunión para la siguiente fase de tareas ya terminó, así que no se amontonen aquí. Suchen incluso señaló específicamente a Bai Qianqian, el acuerdo oficial de cooperación firmado con Rowling y los asuntos de codesarrollo posteriores deben estar claramente redactados. Al pensar en los ingresos de Hogwarts y en que Rowling se repartió el 60-40, Suchen sintió un profundo dolor en el corazón. Es genial poder cobrar regalías estando acostado. ¿Cuándo podré vivir así? Crear videojuegos no parece tan bueno como escribir novelas. Al ver a su jefe tan relajado y a gusto, los subordinados también se dispersaron impotentes y continuaron con sus propios trabajos. Cuando los juegos se convierten a VR, son inevitables varios errores, como recortes o movimientos que no se ajustan al sentido común cotidiano. Estas cosas detalladas se deben arreglar una por una a mano. Olvídense, que el jefe se encargue. Solo páguenos nuestros salarios, bonos y rendimiento a tiempo. Este era el pensamiento actual de todos. Tal vez Suchen realmente tenía algún pasado insondable, con alguna misteriosa gran compañía de juegos apoyándolo. De lo contrario, sería difícil explicar cómo Suchen pudo lanzar juegos tan rápido. En ese momento, una gran empresa podría fácilmente reunir un equipo de abogados para demandar a los jugadores, alegando que las tarjetas gráficas quemadas no tienen nada que ver con nosotros. El jefe probablemente esté pensando eso. No me extraña que esté tan relajado. Todos se dispersaron, mientras Suchen miraba la pantalla frente a él, pensativo. Nadie sabía realmente lo que estaba pensando. Por la tarde. Elden Ring hace que las computadoras de los jugadores exploten. Se sospecha que la verdadera identidad de Suchen es la de un fabricante de tarjetas gráficas. Los jugadores han comenzado a organizar acciones de compensación. El tema de la quema de tarjetas gráficas de Elden Ring ha dominado por completo la lista de temas de tendencia. Y el ejército acuático de la fábrica allí también fue desplegado descaradamente a gran escala. Alguien incluso publicó un vídeo en Douyin de una tetera quemada y, debajo, un grupo de robots del ejército de agua capturaron palabras clave y corrieron a publicar comentarios. Mi familia ha quemado 3 tarjetas gráficas. Suchen, compensa 10 por 1. Dame 10 4090. Hermano, el tuyo también se quemó. Todos están quemados. Suchen. ... No esperaba que incluso en este mundo, estos ejércitos de agua fueran tan idiotas. Debería estar llegando ahora. Suchen entrecerró los ojos, esperando una llamada telefónica. No, deberían ser 2 llamadas. Tan pronto como terminó de hablar. Desde fuera de la oficina se escuchó un timbre rápido de teléfono. Ese era el número de contacto público de Skyward Games, que normalmente solo conocían las empresas asociadas. Actualmente, solo Rowling y los altos funcionarios de Marvel conocían este número. Liu Shike, responsable del Departamento de Relaciones Externas, acababa de contestar el teléfono. Tras una breve conversación, Liu Shike de repente cubrió el receptor. Su voz casi cambió de tono por la sorpresa. Jefe, esta es una llamada internacional específicamente para usted. Es una llamada de la sede de Nvidia. Es el viejo Wan. 66. Lao Wan se sorprendió durante todo un año. Viejo Wan. También conocido como Leater Jacket Wan. Un especulador de tarjetas gráficas culpable de crímenes atroces. Esta fue la impresión más profunda que Suchen tuvo del CEO de Nvidia en su vida anterior.
Cosas como la especulación con precios para liquidar el inventario y cómo las tarjetas gráficas eran imposibles de encontrar durante el auge de la minería de criptomonedas, sin mencionar cómo el precio de las tarjetas gráficas convencionales y asequibles, desde la primera 760 de Suchen que costaba solo unos pocos cientos de yuanes, se disparó hasta las 3060 que costaron 3 o 4 mil yuanes más tarde. La chaqueta de cuero de Wang era simplemente imperdonable, sus crímenes eran demasiado numerosos para contarlos. Sin embargo, en esta línea de mundo, al viejo Wang no le estaba yendo tan bien. De hecho, comparado con el viejo Wang en el mundo original de Suchen, podría ser descrito como bastante miserable. En el mundo original de Suchen, el precio de las acciones de Nvidia de Old Wang incluso superó más tarde al de Intel, convirtiéndola en la empresa de chips más grande del mundo. La razón fue que la industria del juego en este mundo simplemente no se había desarrollado antes. Era como un bebé que moría poco después de nacer. En este mundo, los usuarios individuales compraron tarjetas gráficas más para películas de realidad virtual, trabajo de oficina en línea y necesidades computacionales. Además, para ejecutar docenas de emuladores de juegos móviles en sus computadoras para recolectar recursos y ganar resistencia. En otras palabras, desde el principio, el diseño del hardware de las computadoras de este mundo simplemente no tuvo en cuenta las demandas de juegos como Elden Ring y Hogwarts, que tenían gráficos explosivos que excedían por mucho las necesidades de los juegos de la época. Bajo operación sobrecargada y en una pista desconocida, naturalmente, algunos hardware, como las tarjetas gráficas, se bloquearían directamente y se rendirían en la pista. Ya voy. Suchen se levantó, salió de su oficina y rápidamente se dirigió hacia el teléfono. Esta llamada telefónica silenció instantáneamente a todos sus subordinados. Todos escucharon como un conejo. El problema de las tarjetas gráficas quemadas en Elden Ring estaba aumentando y se estaba extendiendo a nivel global. Suchen había estado esperando llamadas de Old One y Sumadeang. En cuanto a compensación o no, francamente, desde un punto de vista legal, no tenía nada que ver con Suchen. Por supuesto, Suchen también podría optar por ignorar este problema. De lo contrario, no solo su reputación sufriría, sino que las ventas reales de Elden Ring caerían en picado. Y la clave para resolver este problema en realidad estaba en Old One de Nvidia y Sumadeang. Estos fueron los dos únicos fabricantes de tarjetas gráficas del mundo. La llamada del viejo Wang. Suchen se acercó al teléfono y confirmó nuevamente. Fue un poco contrario al sentido común. De hecho, Liu Shike, que acababa de calmar su respiración agitada, sintió que su rostro se sonrojaba ligeramente. Para ser precisos, es una llamada en su representación. Acabo de preguntar. Parece que el viejo Wang estuvo en una reunión de emergencia todo el día y no tiene tiempo, así que solo pudo enviar a este representante. Jefe, no están aquí para culparnos, ¿verdad? Al fin y al cabo, nuestro juego quemó sus tarjetas gráficas, entiendo. Vuelve a tu trabajo. Suchen asintió y respondió la llamada. La persona del otro lado hablaba mandarín con fluidez, lo que hizo que Suchen se sintiera bastante favorablemente hacia el viejo Wang. No era que no pudiera hablar inglés, pero demostró un gran respeto por él. Y después de un breve intercambio, el rostro de Suchen mostró una sonrisa que indicaba que todo estaba bajo control. En efecto. Fue exactamente como lo había pensado. En realidad, ya sean las quejas de los jugadores o las campañas de desprestigio de los trolls de Internet de las grandes empresas que se aprovechan de la situación, tal vez a los ojos de los ejecutivos de Tencent y NetEase, esta era una oportunidad para derrocar a Suchen, o incluso para pisotearlo y evitar que se recuperara. Todos pensaron que Suchen debía estar saltando frenéticamente arriba y abajo. Pero todos estaban equivocados. El que verdaderamente estaba más ansioso era el viejo Wang. Porque las tarjetas gráficas que se sobrecargaron y se quemaron esta vez eran casi todas productos de la compañía de Old One. En cuanto a por qué, Suchen se rió por dentro. Para él, que tenía un sistema y este le había otorgado varios permisos de código de juego, hacer que las tarjetas gráficas de Nvidia funcionen constantemente a alto consumo y con sobrecarga fue tan simple como agregar otro 1 a 1 más 1. El resultado fue que, mientras los jugadores con tarjetas gráficas AMD se quejaban de que sus juegos seguían teniendo retrasos, las tarjetas gráficas de Nvidia funcionaron rápido y bien. El único inconveniente fue que la carga era un poco alta y debido a que el código del juego estaba completamente sellado y era imposible de descifrar, el viejo Wang y su equipo de élite no tenían idea de la trampa oculta que Suchen había tendido.
Entonces, Suchen no lo hizo a propósito, solo fue un poco descuidado. Nunca esperó que las tarjetas gráficas de este mundo fueran tan especializadas. Su única intención era que las tarjetas gráficas de los jugadores se sobrecalentaran y reiniciaran, en realidad no pretendía quemarlas. Sin querer, se convirtió en esta situación, dejando solo el olor de tarjetas gráficas quemadas y Suchen pensó con malicia, pero lo que salió de su boca fueron unas pocas palabras de fingida queja. Y entiendo. Pero ni siquiera hemos descifrado el código. Francamente, se debe principalmente a problemas de llamadas de hardware. Me temo que aún será necesario que su diseñador jefe, el señor Jensen Huang, discuta, ¿qué te parece? Hagamos una videoconferencia un rato después. Sé que el viejo Wang, el señor Jensen Huang está ocupado. Y está bien, es una decisión agradable. Después de que Suchen colgó el teléfono, la enorme oficina de la compañía de juegos Tianji estaba en silencio. Ni un sonido. Todos dejaron lo que estaban haciendo, mirando fijamente a Suchen. ¿Qué estaba pasando? Esta era Nvidia, una de las principales empresas de diseño y fabricación de chips del mundo. Todos pensaron que el viejo Wang iba a enviar una carta de abogado y exigir una explicación. Pero en lugar de eso, le estaba rogando a Suchen por una videoconferencia para discutirlo. Esto fue incluso más impactante que cuando Elden Ring quemó las tarjetas gráficas de los jugadores. En el subconsciente de estos subordinados, Tianji Game Company todavía era apenas una pequeña empresa naciente. Hay que saber que solo empresas del calibre de Tencent estaban calificadas para discutir la cooperación y optimización de hardware con Nvidia y ARM, e incluso entonces, tuvieron que adoptar una postura humilde. Y sin embargo, su jefe, con solo unas pocas palabras, resolvió lo que todos consideraban un problema monumental. Dejen de soñar despiertos. Sobre todo Zanshin, límpiate la boca con un pañuelo, que la baba está a punto de caer al suelo. Suchen lo regañó riendo. La señora de la limpieza se va a casa temprano por la noche, así que más tarde tendrás que fregar todo el suelo de la empresa. Zanshin, quien estaba a cargo del departamento de depuración áptica de VR, se lamentó. Señor Su, dígame. ¿Es usted pariente de Chaqueta de Cuero Wang? Suchen naturalmente ignoró la pregunta y en su lugar saludó a Zhao Chang'e, el hombre ocupado a cargo de recopilar informes de errores, servicio al cliente y enlace con otras empresas. Envía todos los informes de errores del backend a mi computadora en media hora. Tendré una videollamada con Leater Jacket Wang en una hora. Suchen regresó a su oficina, mientras sus subordinados afuera todavía estaban aturdidos y desorientados por la reciente llamada telefónica. Mientras tanto, Suchen ya estaba ocupado abriendo el sistema nuevamente. Déjame mirar y lo encontré, es este. Recuperar el código del controlador de la tarjeta gráfica del juego del mundo anterior, y una hora más tarde. Hola, señor Su. Es un placer conocerte. Al mirar al viejo Wang en la pantalla de videoconferencia, Suchen se llenó de emoción. En su vida anterior, nunca habría tenido la oportunidad de sentarse y hablar cara a cara con el viejo Wang y los diversos diseñadores de chips que estaban detrás de él, cada uno con un valor de decenas de millones de dólares. Y el contenido de la discusión fueron los controladores de chips más importantes y el diseño de código. Sin embargo, Suchen en realidad no sabía nada sobre esto. Mucho código complejo, y también involucraba la programación subyacente del hardware de la tarjeta gráfica. ¿Quién podría entenderlo? Todo eso fue gracias al sistema. Debido a que involucraba juegos, el sistema permitió aprovechar todos los aspectos del código de hardware y software. Todo lo que tenía que hacer era preguntarle al sistema y luego extraer el código relacionado con el nivel del controlador de la tarjeta gráfica. Pero eso fue suficiente. Cuando este código de diseño del controlador de la tarjeta gráfica fue enviado al lado de Old One, Suchen vio una escena que nunca había presenciado, ni siquiera en su vida anterior. Los ojos del viejo Wang estaban más abiertos que los de cualquier otra persona. Y los ingenieros de élite de Nvidia que estaban detrás de él casi se quedaron con la boca abierta. 67. Solo hicieron falta unos pocos trucos. Su, ¿cómo conoces tan bien a nuestros conductores? Suchen sonrió y no dio más explicaciones. Podría realmente decirle al viejo Wang. Tengo un sistema, ¿me crees? Suchen cambió el tema. Se trataba de optimizar los controladores actuales de la tarjeta gráfica Nvidia. Y él mismo tuvo que participar en este proyecto. No lo entiendo, estos controladores parecen estar hechos a medida para nosotros. El viejo Wang, generalmente visto como un astuto hombre de negocios, vestía su característica chaqueta de cuero negra, su rostro pálido y su barba temblorosa.
Claramente estaba tratando de controlar sus emociones. Y era obvio. Además del viejo Wang y estos pocos ingenieros de alto nivel, cualquiera que los observara normalmente sabría que no podían ocultar su asombro. Su Chen sabía que las palabras podían engañar, pero estos detalles físicos espontáneos no. Su plan ya tenía un éxito parcial. Es increíble, Sui, si no hubiera visto tus antecedentes profesionales, incluso habría pensado que eras un espía empresarial de Ang. Chaqueta de cuero. Wang se ajustó las gafas, como si quisiera escanear cada poro del cuerpo de Su Chen a través de la pantalla. Su Chen sonrió y negó con la cabeza. El proceso de pensamiento del viejo Wang era bastante peculiar. Su primera reacción fue realmente esta. Sé que esto suena extraño. Los ojos del viejo Wang, ocultos tras sus gafas, brillaron. ¿De verdad no estás considerando unirte al departamento de diseño de chips de nuestra empresa? Puedo financiar toda la investigación y el desarrollo para que lideres de forma independiente el mejor equipo de diseño de chips del mundo. Es un desperdicio de talento estar en una empresa de desarrollo de juegos. Si vienes aquí, seguro que te convertirás en un gran maestro del diseño de chips. Cuanto más hablaba el viejo Wang, más se emocionaba. En esencia, el viejo Wang también era un investigador profundamente inmerso en la industria de los chips de hardware. Al ver las líneas de código que envió Su Chen, sintió como si acabara de despertar de un sueño. Incluso tenía una sensación como: si aprendo la verdad por la mañana, puedo morir por la noche. Entonces las tarjetas gráficas también podrían usarse para modelado 3D y renderizado de animaciones. Ahora, la mirada del viejo Wang hacia Su Chen se volvió aún más extraña. Parecía que ninguna cantidad de autos de lujo o mujeres hermosas podían compararse con este joven delgado frente a él. Emocionado, el viejo Wang incluso olvidó que había venido a discutir la explosión de la tarjeta gráfica con Su Chen. La conversación había tomado un giro muy extraño. De repente se convirtió en una escena en la que el viejo Wang cazaba talentos con un salario alto. Y estaba robando al CEO de una popular empresa de juegos. Gracias por su amabilidad, señor Wang. Su Chen declinó cortésmente, su expresión sin cambios. Aprendí algo de hardware hace años. Solo sé un poquito. Desarrollar juegos se adapta mejor a mi personalidad. El viejo Wang se desanimó al instante. Si antes su expresión era como la de un cielo despejado, ahora su rostro era como si hubiera comido un sashimi de intestino grueso de 9 vueltas, aún con el sabor original del intestino. El propio Su Chen quedó un poco sorprendido por lo que vio. No esperaba que el código de controlador que proporcionó fuera tan efectivo. Su Chen había subestimado el impacto que este fragmento de código provocó en el viejo Wang y su equipo. La relación entre las tarjetas gráficas de hardware y los juegos es como la carrocería de un automóvil y el conductor sentado en su interior. Y el programa del conductor es el volante que conecta al conductor con la carrocería del vehículo. En este mundo, debido a que la industria de los videojuegos casi había desaparecido, y ni hablar del volante, era como si el conductor corriera por la carretera cargando la carrocería del automóvil. Entonces, cuando Old Wang y los otros ingenieros de Nvidia vieron el código del controlador enviado por Su Chen, quedaron increíblemente sorprendidos, más allá de las palabras. Señor Wang, creo que primero deberíamos abordar el problema de las fallas generalizadas de las tarjetas gráficas entre los jugadores. Las palabras de Su Chen inmediatamente hicieron que Old Wang y los ingenieros de Nvidia, que estaban perdidos en sus pensamientos, volvieran a la realidad. Sí, investigamos este problema durante la noche y no encontramos la causa. Podría ser. El viejo Wang se quedó mirando el código del conductor que le envió Su Chen. De repente, golpeó la mesa, sobresaltando a los ingenieros que estaban alrededor. Las tarjetas gráficas que diseñamos, y que nos costaron mucho esfuerzo, siempre han sido inútiles. Su Chen asintió, pensando que, aunque Leater Jacket Wang era un hombre de negocios un poco astuto, era muy preciso en asuntos profesionales. Inmediatamente comprendió el punto clave del problema. Sus antiguos programas de controlador no estaban optimizados para juegos con escenas complejas. Antes, los juegos eran básicamente juegos planos 2D, así que este problema no era grave. Su Chen habló con elocuencia, incluso mostró varias pantallas de desarrollo de juegos en el proyector detrás de él. Hubo modelado de personajes, renderizado de animación 3D y cálculo de vectores de acción del juego. Dejando al viejo Wang y a los ingenieros superiores atónitos. El programa de controlador revisado que le envié está optimizado específicamente para estos problemas y...
Como alguien que venía del desarrollo de videojuegos, estaba muy familiarizado con cómo esculpir una Mary Rose, esculpir un personaje de juego a partir de polígonos triangulares individuales y bloques de color. Pero esta cosa tan familiar para el propio Suchen, para el viejo An y su equipo, sonaba como una fantasía. Así que las tarjetas gráficas que diseñaron no eran solo para fines laborales. Su, eres simplemente el ingeniero de hardware más talentoso que he conocido en mi vida. El rostro del viejo An estaba rojo, radiante de alegría, y se frotó las manos con entusiasmo. Su versión del programa del controlador inicialmente no se ve muy diferente de nuestro código de controlador público, pero un análisis más detallado de los parámetros y está simplemente hecho a medida para los modelos y materiales complejos de tus juegos. Mira, ¿qué es un genio? Esto es un genio. Aún más genio que Gates de Microsoft. El viejo Van estaba tan emocionado que incluso se dio la vuelta, agarró los hombros de varios ingenieros igualmente emocionados y los sacudió vigorosamente varias veces. ¿Ves eso? Que el departamento de controladores y el de hardware lo estudien juntos de inmediato. Con esto, nuestro ritmo en la industria de los videojuegos estará muy por delante del de Ant. En ese momento, el viejo Van dejó de hablar abruptamente y de repente recordó algo. Lo siento, y el viejo Van se frotó la cabeza. Suchen nunca había visto a Wang de la chaqueta de cuero tan avergonzado. Estaba tan emocionado al ver tu código que casi olvidé lo más importante. El corazón de Suchen se conmovió levemente. Era la hora, se acercaba el gran acontecimiento. Pero su rostro permaneció tan sereno como un rayo oculto en un lago en calma. Suchen incluso sintió que mantenía una cara de póker todo el tiempo. La expresión del viejo Wang de repente se volvió seria. Para esta videoconferencia tenemos dos ideas principales. Una es hablar con su compañía Sky Games sobre el problema de Elden Ring, que causa fallos en las tarjetas gráficas. Parece que ya está resuelto. Publicaremos una nueva actualización de controladores lo antes posible, y en cuanto a las tarjetas gráficas dañadas, las retiraremos del mercado. En definitiva, sigue siendo un problema de nuestro producto. Suchen asintió, pensando para sí mismo que si el viejo Wang supiera que había modificado secretamente un poco el código del juego, probablemente atravesaría el cable de red para hackearlo. El segundo es, y el viejo Wang se sentó erguido. En nombre de Nvidia Corporation, propongo formalmente convertirme en socio estratégico de su empresa. Para facilitar la comunicación y ayudar con problemas de optimización para todos los juegos futuros de su empresa. 68. Este mundo debe estar loco. El viejo Wang miró a Suchen con anticipación. Ya tenía planeado el camino después de convertirse en socio estratégico. Eso era dominar por completo el nuevo camino de la industria de los juegos, sin dejarle ninguna oportunidad a su competidor, Ant. Incluso estaba dispuesto a que lo demandaran por monopolio. En tan solo unos días, Hogwarts de Suchen había alcanzado un gran éxito, lo que hizo que el viejo Wang, un astuto hombre de negocios, oliera de inmediato las enormes oportunidades de negocio. Este era un océano azul completamente nuevo. A diferencia de los juegos móviles que ganan dinero capturando el tiempo fragmentado de los jugadores, el viejo Wang se había dado cuenta profundamente de que los juegos que Suchen y Tianji Game Company lanzaron eran un enorme vórtice que podía absorber la mente, el cuerpo y el tiempo de todo jugador. En el futuro, incluso podría ser posible crear un mundo virtual. En ese momento, las tarjetas gráficas de hardware Nvidia serían algo que todo el mundo tendría que comprar. Y la clave de todo esto radica en alcanzar una cooperación con Suchen. El código de conductor que Suchen envió anteriormente solidificó aún más la determinación de Old Wang de cooperar. Una profunda cooperación a nivel de socio estratégico. Su tarjeta gráfica de hardware era como un automóvil y Suchen era el conductor. El código del programa del controlador que se acaba de proporcionar era el volante. Ninguno podría existir sin el otro. ¿Qué le parece, señor Su? Si te parece bien, te enviaré una carta preliminar de intención de cooperación. Al ver la expresión determinada del viejo Wang, de repente, Suchen mostró una sonrisa de rechazo que aún era cortés. Creo que aún debemos investigarnos mutuamente. La idea del señor Wang es realmente buena. El viejo Wang quedó atónito. La expresión de sorpresa en su rostro no fue menor que cuando vio el código de Suchen. Su Nvidia era uno de los 3 gigantes de chips más importantes del mundo. Y aún así Suchen se negó así sin siquiera mirar el acuerdo de cooperación. Sin mencionar las pequeñas empresas, incluso si fuera Tencent o Netease en la posición de Suchen, escuchar la voluntad de Old Wang de cooperar probablemente haría que se apresuraran a darle la bienvenida.
Y Su Chen vio que el rostro del viejo Wang cambiaba como una máscara de ópera de Sichuan. Hacía un momento estaba rojo de emoción, y ahora instantáneamente se volvió verde. Fue como si se hubiera tragado un huevo de pato salado entero. Su Chen casi se echó a reír internamente, pero logró mantener una cara seria. Para ser honesto, señor Wang, una empresa de chips me acaba de enviar un correo electrónico expresando su disposición a cooperar también. Además, todavía somos una compañía de juegos nueva y no sabemos qué cambios puedan ocurrir en el futuro, así que no hay necesidad de apresurarse, ¿verdad? Las palabras de Su Chen fueron muy inteligentes desde el punto de vista emocional, dándole al viejo Wang una manera de salvar las apariencias frente a todos. El viejo Wang también se dio cuenta en ese momento de que había dado las cosas demasiado por sentado. Si fuera Microsoft o Sony, ¿se podría resolver con solo una palabra suya? El viejo Wang, que siempre se había enorgullecido de su serenidad, ahora sentía un poco de duda sobre sí mismo. ¿Por qué de repente se había vuelto tan impaciente? ¿Fue porque vio un mercado de juegos tan grande? ¿O porque vio a un genio viviente sentado frente a él? Lo entiendo, Su, estaba demasiado impaciente. Pero tus ajustes a nivel de software en nuestras tarjetas gráficas, después de verlos, realmente, observando al viejo Wang estrujarse el cerebro buscando adjetivos, e incluso sus ojos volviéndose extraños, Su Chen apenas logró reprimir su risa. Y dijo seriamente. Por el momento todavía podemos lograr cierta cooperación. Al oír esto, los ojos del viejo Wang se iluminaron de inmediato, tan brillantes como el día. Como era de esperar del astuto empresario Wang, su mirada incluso sobresaltó un poco a Su Chen. ¿Estaba tan ansioso? Él no era dinero andante. Lo que estaba a punto de decir a continuación era el plan que Su Chen había estado meditando durante mucho tiempo. En el futuro, cada vez que lancemos un juego, trabajaremos con ustedes para producir una nueva versión del controlador. Estos controladores incluirán optimizaciones para ejecutar juegos y correcciones de errores. Nuestro plan preliminar de cooperación es el siguiente. Además, también podemos cooperar en áreas como el trazado de rayos y la integración de inteligencia artificial en tarjetas gráficas, sin embargo, creo que deberíamos empezar por lo más básico. En cuanto a la pérdida de las tarjetas gráficas de los jugadores, será un problema de su empresa. Después de que Su Chen simplemente terminó estas pocas frases, los ojos del viejo Wang que estaban frente a ella estaban rectos, más rectos de lo que podían estar. Compensación por pérdidas de jugadores, cooperación básica, todo eso había quedado atrás, hacía ya mucho tiempo, en la mente del viejo Wang. Ahora, toda la atención del viejo Wang estaba firmemente cautivada por los pocos términos y diapositivas que Su Chen había presentado. ¿Trazado de rayos? ¿Inteligencia artificial? ¿Qué tienen que ver con las tarjetas gráficas y los juegos? Esto es. Como si abriera la puerta a un mundo nuevo, el viejo Wang miró las pocas diapositivas PPT que Su Chen mostraba, y permaneció en silencio durante mucho tiempo. La videoconferencia finalizó. Para ser honesto, Su Chen todavía no podía creer que la cooperación con el viejo Wang hubiera sido tan simple. Esta era una empresa de chips de clase mundial. Según los tropos de esas novelas de guerra empresarial, no debería ser muy complejo, con diversas intrigas y planes. ¿Por qué te pareció tan simple? Parecía que el trazado de rayos y la tecnología DLSS basada en inteligencia artificial realmente habían sorprendido a Old One. Como se esperaba del sistema, era muy fácil de usar. Olvídalo, no pensaré en esto por ahora. Amb también envió un correo electrónico. Su Chen revisó el correo electrónico que le enviaron. Amb no lo buscaba por tarjetas gráficas quemadas, sino porque cada vez más jugadores se quejaban de que sus tarjetas gráficas estaban mal optimizadas. Es mejor llegar en el momento adecuado que antes. Este era el siguiente plan de Su Chen. La razón por la que había rechazado cortésmente el acuerdo de cooperación del viejo Wang anteriormente también fue por esta razón. El objetivo de Su Chen era que dos importantes fabricantes de chips gráficos estuvieran a su servicio solo, aprovechando ambos mercados y obteniendo todos los beneficios. En cuanto al intercambio de beneficios con Amb, Su Chen ya lo había pensado. En este mundo, hasta ahora no existía nada parecido a una consola de juegos. Xbox, PS3, PS4, PS5, recuerdo que Amb manejaba todos los chips de estas consolas, ¿verdad? Pensando en esto, las manos de Su Chen sobre el teclado comenzaron a volar. Dale una pequeña sorpresa a su ma. En ese momento, en la sede de Nvidia al otro lado del océano, tengo una sensación extraña, como si siempre hubiera vivido a la sombra de este joven.
El viejo Wang suspiró, y los varios ingenieros de chips Nvidia de alto nivel que lo rodeaban no encontraron esa declaración extraña en lo más mínimo. Al contrario, estaban profundamente de acuerdo. La comprensión y programación de las tarjetas gráficas por parte de Suchen eran incluso más sólidas que las de sus propios talentos en chips, a quienes se les pagaba decenas de millones al año. Realmente les hizo sentir vergüenza. Lo pensé. Nuestros controladores son inherentemente abiertos y transparentes, y este Suchen también controla todo el código principal de su juego. Su uso de gráficos y modelado es único en el mundo, así que no es incomprensible que pueda ayudarnos a modificar controladores para adaptarlos a los juegos. Los ojos del viejo Wang se entrecerraron lentamente. ¿Sabes? Lo que realmente me sorprendió no fueron estas cosas, sino las ideas de Suchen sobre el trazado de rayos y la aplicación de inteligencia artificial a las tarjetas gráficas e incluso a los juegos. Me siento como si fuera otro yo joven. Una bomba sin precedentes acababa de caer en la piscina estancada de la industria mundial del juego. Nvidia acaba de anunciar oficialmente que se ha lanzado una nueva versión del controlador optimizado para Elden Ring y Hogwarts, y también anunciaron que retirarían de forma gratuita las tarjetas gráficas dañadas de los jugadores. Además, establecerían una cooperación profunda con Tianji Game Company de Suchen. Tianji Game Company también publicó el último anuncio en su sitio web oficial. Para agradecer a los jugadores por su apoyo y amor por Elden Ring, la versión oficial del juego se lanzará oficialmente en una semana. Todos, desde los altos ejecutivos de las grandes empresas, quedaron estupefactos. Incluso se preguntaron si eran ciegos. Suchen, uno de los 3 principales fabricantes de chips del mundo, dijo que cooperaron y cooperaron, e incluso fue una cooperación profunda. Este tipo debe ser el hijo del destino. Las tarjetas gráficas de muchos jugadores se quemaron, pero nadie culpó a Suchen. En cambio, ahora le estaban agradecidos. Este mundo debe haberse vuelto loco. Una semana después. Transmisión en vivo de Wang Laohu. El viejo Hu acababa de instalar la tarjeta gráfica compensada y enviada por Nvidia, su rostro lleno de excitación incontrolable y sonrisas, sus ojos brillantes. Hermanos, solo queda media hora. Podemos regresar a las tierras intermedias. En cuanto volvamos buscaremos a Melina. 69. ¿Quién es Melina? No la conozco. Viejo Hu, está bien que engañes a tus hermanos, no me importa que me engañen, pero no te engañes a ti mismo. ¿Dónde está Melina? Y luego se autonivela. ¿Ese viejo sinvergüenza de Suchen se equivocó en algo? Melina, ¿dónde estás? ¿A dónde fuiste? Media hora más tarde, el viejo Hu estaba sentado en el sitio de gracia, gesticulando salvajemente en la interfaz de nivelación durante mucho tiempo. Él esperaba que Melina apareciera, pero después de todo eso, no vio a Melina. En cambio, siguió mirando el reflejo de su propio rostro antiguo de Dios durante mucho tiempo. Olvídenlo, volvamos a la iglesia de Ye, hermanos. Después de todo el alboroto, el viejo Hu finalmente decidió darse por vencido. Si no puedo encontrar a Melina, descargaré mi ira en el centinela del árbol primero. Ahora soy mucho más fuerte. Le mostraré al centinela del árbol lo que significa 30 años al este del río Siofra, 30 años al oeste del río Siofra. Fue mejor cuando el viejo Hu no lo mencionó. Pero tan pronto como mencionó el río Siofra, el público estalló en risas nuevamente. Viejo Hu, ¿has olvidado el dolor de ser emboscado por las flechas de misiles balísticos intercontinentales del Minotauro? Y ese espíritu ancestral que quemó tu tarjeta gráfica. Al mencionar esto, el viejo Hu inmediatamente recordó los dolorosos pero impresionantes recuerdos del mundo subterráneo. Su tarjeta gráfica se quemó y no pudo jugar durante una semana. Pero el viejo Hu soñó con el mundo subterráneo de las tierras entre medias durante una semana entera. Y este tema ha sido tendencia en todo Internet durante una semana entera. Ante la mención del espíritu ancestral, el río Siofra y las flechas teledirigidas del Minotauro, todo el mundo pensaría en la tarjeta gráfica quemada de Old Hu y, por supuesto, en ese magnífico y grandioso mundo subterráneo. Las tierras en la superficie ya eran bastante asombrosas, pero nadie esperaba que hubiera un mundo entero debajo de ella, ni siquiera con una cúpula infinita y vastos cielos estrellados. Un diseño así, por no decir nunca visto en juegos reales, los jugadores ni siquiera se atreverían a soñar con ello. Entonces, cuando la audiencia de la transmisión en vivo vio a Old Hu teletransportarse de regreso al sitio de gracia de la iglesia de Ye, un grupo de personas comenzó a quejarse. ¿Por qué ha vuelto el viejo Hu a la iglesia de Ye? ¿No vas a seguir luchando contra el espíritu ancestral?
Lucha contra el espíritu ancestral, mi trasero. ¿No es esta la zona de salida? ¿No recogió el viejo Hu un montón de equipo en el inframundo? Ahora dice que va a vengarse del centinela del árbol. Creo que el viejo Hu está soñando. Aunque el público comenzó a burlarse de Old Hu nuevamente, la piel del viejo Hu era claramente más gruesa de lo que todos imaginaban. Conseguí bastantes semillas doradas en el mundo subterráneo. Estas pueden aumentar la cantidad de cargas del frasco. Escuché que algunas personas fueron a una cabaña de Stormill en el norte y recogieron algo parecido a una medusa, y escuché que puedes invocarla como escudo. Dicen que con eso puedes aplastar totalmente al centinela del árbol. Pero no he visto los detalles y tengo miedo de los spoilers. Justo cuando el viejo Hu hablaba elocuentemente, enumerando todas las formas que había escuchado para derrotar al centinela del árbol, ¿por qué de repente siento un poco de frío? El público no sintió nada a través de la pantalla, pero Old Hu sintió un escalofrío recorriendo su nuca. Llegó en oleadas. Este era un sitio de gracia, ¿verdad? Debería ser seguro, lógicamente. Esa sensación helada, como de nieve, no era agradable. El viejo Hu agarró con fuerza su espada ancha, girando la cabeza con cautela. Y un resplandor azul y blanco inmediatamente llamó su atención. En ese momento, los corazones del viejo Hu y de la audiencia se detuvieron. Una pequeña muchacha, vestida con una túnica blanca pura y con un sombrero de bruja alto, ancho y suave, estaba sentada en silencio en la pared de las ruinas de la iglesia de Ebe. Sus pies blancos como la nieve brillaban con una luz fascinante bajo la luz de la luna. Como un fantasma, balanceándose suavemente bajo su largo vestido blanco, apareciendo y desapareciendo. Saludos, Tarnised. Soy Rani, la bruja. Escuché que había un deslustrado montando un corcel espiritual, e incluso pasé un tiempo buscándolos, así que eras tú ante esto. El viejo Hu y todos los presentes en la audiencia quedaron completamente atónitos. ¿Cómo podría haber una voz tan hermosa en el mundo? Era fresco y a la vez atractivo, aparentemente a nuestro alcance, aunque también poseía un misterio inalcanzable. No es de extrañar que se presentara como una bruja. ¿Qué bruja? Por favor, señor Suchen, danos otra docena. Cuando el público se recuperó de su asombro y conmoción, su primera reacción fue inundar el chat con comentarios de esposa. Esposa. Rani, mi esposa. Declaro que la bruja es mi esposa ahora. ¿Estás cambiando de esposa cada vez que ves a una nueva? Ustedes que están al frente, algunos de ustedes hermanos con orina fuerte, despiértenlos con salpicaduras. En cuanto al viejo Hu, ni siquiera había reaccionado al impacto provocado por esta bruja Rani. Se quedó congelado en el lugar, mirando fijamente a la bruja Rani. Tartamudeó durante largo rato pero no consiguió pronunciar ni una sola frase completa. A diferencia de la audiencia, Old Hu se enfrentaba a esta bruja Rani uno a uno en VR. Y parecía que después de que Nvidia lanzó la última actualización del controlador, incluso los poros se podían ver más claramente. Bruja Rani. Audiencia. Y esperaron al viejo Hu durante mucho tiempo, pero no dijo ni una sola palabra. Simplemente se quedó mirando el cuerpo de la bruja. Él simplemente estaba deseando su cuerpo. El público estaba sudando frío. Y empañado. La bruja Rani levantó ligeramente la mano, y bajo la fresca y clara luz de la luna azul, el viejo Hu y el público finalmente se dieron cuenta. Que esta chica, que se hacía llamar bruja, en realidad tenía un tenue brillo azul pálido en su piel. Esto me lo confió el antiguo dueño del Spirit y ahora la voz de la bruja Rani no sonaba tan etérea como la de Melina, pero tenía una calidad más confiable y tangible. El viejo Hu, todavía mirando fijamente el cuerpo de la bruja Rani, instintivamente extendió la mano y tomó una campana del tamaño de la palma de la mano. ¿Campana de llamada espiritual? Es esta. ¿Y esto, y cenizas del lobo solitario? El viejo Hu y el público ahora estaban completamente desconcertados. Dar una campana era comprensible pero ¿qué significaba dar cenizas? Por eso esta chica se hacía llamar bruja. Era un poco espeluznante. Esta campana invocadora de espíritus puede invocar espíritus que luchen por ti desde las cenizas de quienes no han regresado al árbol de la muerte. La bruja Rani terminó su suave introducción, su voz como las estrellas distantes, desapareciendo sin dejar rastro. Su pequeña figura regresó a su tranquila postura sentada en la pared. Las manos que acababan de ofrecer la campana llamadora del espíritu fueron retiradas elegantemente. En ese instante, la mirada del viejo Hu siguió las manos de la bruja Rani que se retiraban y se movían hacia arriba.
De repente, sus ojos se abrieron incluso más que la campana que llamaba al espíritu. Esta pequeña bruja con piel ligeramente azul en realidad y tenía 4 brazos. La mirada del sorprendido viejo Hu se levantó involuntariamente. En este momento, los ojos de la empañada y la bruja Rani se encontraron. El ojo izquierdo azul profundo, como el océano, de la bruja, con solo mirarlo, hacía que uno se hundiera inconscientemente en él. Pero los espectadores, la audiencia de la transmisión en vivo, descubrieron otra cosa increíble. ¿Qué pasa? Otra chica que no puede abrir el ojo derecho. Entre Rani y Melina, solo pueden formar un par de ojos combinados. La madre del absurdo abrió la puerta al absurdo. Ha llegado al colmo del absurdo. 70. Mal presagio Marquit, no vengas aquí. En Elden Ring, solo ha habido 2 personajes femeninos hasta ahora. Ese minotauro del inframundo que canta azul no cuenta. Como resultado, cuando el deslucido conoció a estas 2 chicas, casi no podían juntar un par de ojos cuando gritaban, pero tenían muchas manos. De repente, Lao Hu recordó un problema de matemáticas. Un par de ojos, 6 manos. ¿Cuántas personas hay? Empañado, me disculpo por molestarte. Espero con ansias ver cuánto tiempo más obedecerás a los 2 dedos, empañado. La bruja, que se hacía llamar Rani, miró a la manchada, su voz parecía venir de un lugar muy, muy distante. Se volvió más etéreo, más misterioso, y la gente sentía como si la distancia entre ellos y la bruja fuera cada vez mayor. Había incluso un matiz de alegría sutilmente entretejido en sus palabras. Algunos espectadores sensibles reaccionaron inmediatamente. Se acabó. ¿Volverá a escaparse, como Melina? Pregunta de novato, ¿quién es Melina? No sé. Nunca había oído hablar de ella. A medida que el brillo azul etéreo alrededor de la bruja Rani se intensificó, transformándose en innumerables estrellas brillantes, ella desapareció sin dejar rastro, como una estrella que se desvanece. Lao Hu, que se encontraba confundido, finalmente reaccionó. Oye, oye. No te vayas. ¿A dónde se fue? ¿Por qué todas las chicas de las tierras intermedias son así? Van y vienen a su antojo, y todas huyen de la misma manera. Lao Hu tenía toda razón. Ya sea Melina o la bruja Rani, cuando desaparecieron, sus cuerpos se transformaron en innumerables partículas de luz. ¿Qué pasa con todos ellos? No solo dejó a los jugadores con ganas de más, sino que ni siquiera sabían cuándo los volverían a ver. La bruja Rani incluso dijo hace un momento que ella y el deslucido nunca volverían a encontrarse. Como resultado, el valor de odio de Suchen en los corazones de la audiencia y del streamer se disparó. Se aseguró firmemente el título de viejo ladrón Suchen. Bien, hermanos, primero usemos esta campana invocadora de espíritus que envió la bruja y veamos qué hace. Impresionante. Lao Hu dejó escapar un aullido, y 3 lobos salvajes aparecieron junto a él. Antes de que Lao Hu pudiera siquiera dar unos pasos, los 3 lobos salvajes aullaron al unísono y cargaron, destrozando a varios soldados Godric. A pesar de que Lao Hu había adquirido previamente muchas piezas extrañas de equipo del mundo subterráneo, aún así, se necesitó mucho esfuerzo para apuñalar hasta la muerte a un soldado Godric. Y ahora, viendo a los 3 lobos espectrales transparentes destrozar sin esfuerzo a varios soldados Godric, tanto el público como Lao Hu quedaron atónitos. ¿Eso no significa que de repente hay 3 deslustrados más? Esposa. Esta es la dote que te dio tu esposa. Esta bruja es tan gentil que estoy llorando. Lao Hu. Lucha contra el jefe. Sí, pelea contra ese tipo llamado Godric. Siempre está enviando un montón de soldados empobrecidos y semidesnudos a robar a la gente. Lao Hu, ¿recuerdas las 2000 runas que perdiste la última vez? Al oír esto, Lao Hu sintió inmediatamente una oleada de espíritu heroico. Vamos. Hace tiempo que quiero pelear con este Godric. Escuché que el centinela del árbol aparentemente es su subordinado, y este tipo es el rey del Ingrave. Con los 3 lobos a mi lado, soy el dueño del mundo. Ni siquiera me pongo el centinela del árbol en los ojos, claro. Otro lamento familiar. Tanto Lao Hu como el público finalmente se dieron cuenta de que habían subestimado la imaginación de Suchen para hacerle bromas a los jugadores. Cantando hacia el norte todo el camino. Como resultado, Godric no estaba por ningún lado. En lugar de eso, fueron golpeados constantemente hasta la muerte por varios NPC poderosos a lo largo del camino. Gigantes de la montaña, balistas y, lo más escandaloso de todo, incluso había un hombre verdaderamente poderoso bloqueando el camino al castillo de Godric. La formidable Margidla del mal augurio.
Lao Hu solo peleó una vez y luego huyó presa del pánico. Ni siquiera consideró intentarlo una segunda vez. ¿Es este un jefe que los humanos normales pueden derrotar? Esto es absolutamente ridículo. Justo al comienzo de la pelea, algunos proyectiles tipo shuriken volaron y dejaron a Lao Hu, que todavía estaba tocando la campana para convocar a los 3 lobos, con una salud crítica. Lao Hu maldijo a Margit por ser deshonrosa. ¿No deberían ambos adoptar una pose antes de que comience la pelea? Allende, Margit saltó alto en el aire y se lanzó hacia abajo como una flecha lanzada desde la cuerda de un arco. Y asestó un golpe fatal a los empañados, enviando a Lao Hu directamente de regreso al sitio de gracia. Si hubo algún beneficio del primer encuentro con Margit, fue curar efectivamente la baja presión arterial de la audiencia en la transmisión en vivo. Esto fue incluso peor que el centinela del árbol. Está bien, hermanos. Correr. ¿No podemos simplemente pasar por alto a este jefe y no pelear con él? Según la comprensión de Lao Hu sobre el juego de mundo abierto, si no puedes vencerlo, corre. Sin embargo, pasó mediodía y no podían encontrar el camino alrededor de la montaña que conducía al castillo de Godric. En cambio, experimentaron todo tipo de formas extrañas de morir. Fue como pisar accidentalmente una campana trampa, que atrajo a todo un pueblo de enemigos para perseguirlos como un tren, y ser invadido por un escandaloso NPC de nombre rojo, perdiendo otras 1000 runas. Sin embargo, hubo algunas ganancias. ¿Cuáles eran? Ya basta, ya basta. Regresemos a buscar a ese Godric. Esta vez, esperaremos la oportunidad adecuada para llamar a nuestros hermanos. Los hermanos a los que se refería Lao Hu eran naturalmente los 3 lobos salvajes enviados por la bruja Rani. Espera, ¿qué es esto? La última vez, cuando se apresuró a entrar en la cueva de Margit la del mal profecía, un grupo de hombres feroces lo perseguía sin descanso. Lao Hu se tambaleó hacia el área de pelea del jefe aturdido, y no me di cuenta en absoluto que había varias marcas blancas y amarillas tenues en el suelo frente a la entrada de la pelea del jefe. Mierda. Estas son señales de invocación. Lao Hu estaba sorprendido. El público también quedó en shock. Vaya. ¿Incluso puedes invocar ayudantes para las peleas contra jefes? Este amarillo dice hechicero Rogier. ¿Es un PNJ? Lao Hu se inclinó y examinó cuidadosamente las otras marcas blancas en el suelo. ¿Pueden también los blancos pedir ayuda a sus hermanos? No, ¿qué es esto? ¿No es una señal para convocar a la gente? Lao Hu miró atentamente y vio una línea de texto blanco torcido que decía: adelante, hermanos, por tanto alabar lo posterior. El rostro de Lao Hu se ensombreció. ¿Qué clase de tontería es esta? ¿Podría ser que estos sean mensajes escritos por jugadores? Lao Hu recordó de repente que el juego le había dado algunos objetos extraños al principio. Aún no los había usado. ¿Serían para dejar mensajes a otros jugadores? Esta marca blanca aquí no es un mensaje extraño, pero la escritura es muy difícil de leer. Después de mucho tiempo, Lao Hu finalmente lo descifró. Parecía ser un I de jugador. Decía vagamente Liu Mouren XXX. Lao Hu, desconcertado, observó cómo la luz de las marcas se hacía cada vez más tenue. Rápidamente tocó con su mano las marcas amarillas y blancas. ¡Santo cielo! Para asombro y estupefacción tanto de Lao Hu como del público, un hombre que parecía un hechicero, vestido con una túnica de mago pero sosteniendo una espada afilada, emergió lentamente de las sombras. La escalofriante energía de la espada se podía sentir incluso a través de la pantalla. ¿Y qué pasa con el hechicero que se suponía que era? ¿Por qué también sostiene una espada? Hermano, ¿sabes el valor de un mago cuerpo a cuerpo? Ya entiendo. Este es Gandalf de las tierras intermedias. Sin embargo, la otra figura no tenía tanta grandeza. Una figura corpulenta se balanceó y apareció ante Lao Hu. Incluso el espectador con menor visión lo reconoció. Esto es, PDV. Lo escuchaste en el estanque de novelas.